Yo me acuerdo cuando le preguntaba a mi madre qué edad voy a tener en el 2000, porque el 2000 para nosotros, ¿verdad?, era como ciencia ficción, ¿no? Tú ves la película esta Regreso al Futuro y en el 2000 y poco que íbamos a estar volando con los coches por ahí, ¿no? No estamos volando, pero casi, ¿verdad? Casi, nos falta volar ya. Amén. Quiero compartirles una palabra en esta mañana que nos pueda servir para este año 2022. Amén. Abre la Biblia en Juan capítulo 15. Aleluya. Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 8. Leemos, dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Esta es una palabra que el Señor está dando a sus discípulos. Es algo que les está enseñando a ellos. Hay momentos, ¿verdad?, en los que tú ves en la palabra cómo Dios está dirigiendo a los fariseos o cómo se está dirigiendo a lo mejor a alguien que está enfermo. Pero esta es una palabra dirigida expresamente a aquellos que habían decidido seguir a Cristo. Está hablando personalmente, ¿verdad?, a los apóstoles, y en esta mañana me gustaría compartirles algo que había en mi corazón. Yo estaba orando: Señor, bueno, ¿qué podemos compartir, verdad?, que nos sirva como guía en este año 2022 y qué podemos alcanzar en este año. Y el Señor ponía esto en mi corazón, hermanos. Versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera. Cristo está hablando de sí mismo. Y de sí mismo se está poniendo como ejemplo, ¿verdad?, o para que ellos tuviesen una imagen quizás más cercana, ¿verdad?, de las cosas espirituales. Dice: yo soy la vid verdadera. Vivimos en tierra de vino, ¿no? Acentejo es una zona donde hay un montón de bodegas, donde hay un montón de vides, ¿verdad? Tú vas por aquí, por las medianías, y te vas a encontrar que cualquier trocito de tierra tiene su vid, ¿verdad? Y sacan su vino y su mosto y todo esto, ¿verdad? Y cuando tú ves esa vid y te das cuenta, ves esta palabra, ¿verdad?, puedes empezar a pensar en lo que Dios está queriendo hablar a sus discípulos. Hermanos, cualquier árbol, cualquier planta, ¿verdad?, cualquier flor o cualquier, aún las plantas más feas, ¿verdad?, o esas que llaman malas plantas, todas tienen una característica en común. Y esa característica en común es que todas han nacido de una semilla. Las plantas, la forma de reproducción de las plantas es a través de las semillas. Pero esa semilla no es algo que surja, ¿verdad?, de una manera espontánea, sino que esa semilla tiene que caer en algún sitio, tiene que estar debajo de una tierra, y después de cierto tiempo, depende un poco pues de la planta, ¿verdad?, depende un poco del árbol, depende un poco de las características a la que pertenece esa semilla, así comienza a salir poquito a poco esa pequeña planta, ¿verdad?, y produce algo. Cuando Cristo está diciendo: yo soy la vid verdadera, Él nos está dando el ejemplo de que Él ha sido ya una semilla, y de que esa semilla ha sido plantada, y de que esa semilla que ha sido plantada y que ha muerto en la tierra ha producido un fruto y ha producido algo que se llama la vid.
En una ocasión Jesús le dice a los apóstoles, cuando vienen unos griegos a hablar con Jesús, y dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué estaba hablando Cristo ahí? Estaba hablando de su muerte. Estaba hablando de que Él como semilla dada por Dios al mundo, ¿verdad? Como esa semilla que tenía que ser enterrada en la tierra, tenía que permanecer en la tierra por 3 días para poder germinar y para poder traer fruto. Así que cualquier semilla, hermanos, necesita morir para producir fruto. Así que Jesús, cuando está diciendo: yo soy la vid verdadera, está diciendo: yo voy a hacer el proceso de esa vid. Yo voy a morir, yo voy a ser enterrado, yo voy a estar debajo de la tierra para poder producir fruto. Y esto es interesante porque aquí vemos una disección que Cristo está haciendo, porque en ese mismo versículo dice: yo soy la vid verdadera, yo soy el que va a morir, yo soy el que va a ser sembrado en la tierra, yo soy el que va a permanecer escondido en la tierra, pero mi Padre es el labrador. Así que por un lado tenemos al Hijo, que Él mismo se entrega por nosotros, se entrega por nuestras vidas, se entrega por nuestra salvación, y por otro lado tenemos al Padre, que dice que Él es el labrador. ¿Quién es el que planta la semilla? El labrador. Así que Él nos está dando el ejemplo visual para que entendamos que el Padre fue el que coge esa semilla que es Cristo y la entierra en la tierra para que produzca fruto. Así que la muerte de Cristo no es algo que Cristo hace por su cuenta, sino que es el resultado de una obra gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Hijo tiene que ser enterrado, que el Hijo tiene que morir, que el Hijo tiene que entregar su vida para que esa muerte produzca vida. Sin la muerte de Cristo, hermanos, no tendríamos vida ninguno de nosotros. Sin la resurrección de Cristo no tendríamos vida ninguno de nosotros. Así que el Padre, como labrador, dice la palabra de Dios que el Padre amó al mundo y entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Así que vemos una labor especial del Padre y del Hijo entregándose por amor a cada uno de nosotros y por amor a cada uno de aquellos que quieran entregar su vida a Cristo. El mundo, ¿verdad? No es que vaya a ser más juzgado, no es que vaya a ser más juzgado por los pecados que haya cometido, que es así, sino por no haber aceptado a Cristo como su Salvador y como su Señor. Por haber desechado esa semilla, por haber desechado, ¿verdad?, esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el Padre, hermanos, está proveyendo al mundo de la salvación para cada uno de nosotros. Él está proveyendo al mundo de un fruto que va a permanecer para siempre. Así que después de que Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera, yo soy el que ha entregado su vida por ustedes, el Padre es el labrador, el Padre es el que ha entregado al Hijo y el que ha puesto al Hijo por amor de cada uno de ustedes, dice ahora: ustedes son pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Un pámpano son esas hojitas verdes pequeñitas que salen de los brazos de la vid. Son esos pequeños esquejes, ¿verdad?, verdes que empiezan a salir, que es el principio para que pueda venir la uva y para que pueda producir fruto. Así que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, yo os he provisto de la salvación, yo os he provisto de la vida, yo os he entregado mi propia vida, el Padre ha entregado a su propio Hijo, es decir, yo he provisto para cada uno de ustedes, para que ustedes tengan que producir fruto. La muerte de Cristo no es una muerte vana, la muerte de Cristo no es una muerte irresponsable para nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables con la muerte de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con el don que se nos ha entregado? ¿Qué hacemos con el don que se nos ha dado, que es el don de la salvación? ¿Es un regalo? ¿Es algo que tú no has peleado por ello? ¿Es algo que te es dado por gracia? ¿Pero qué haces con ese regalo?
Ahora que ha sido Navidad y los Reyes Magos y todo esto, ¿verdad? Cuando tú a un niño le entregas un regalo, ¿cómo trata ese regalo? Te estás dando cuenta el valor que le está dando. Si tú ves a un niño caprichoso, ¿verdad? Que coge el juguete y lo tira por ahí y lo estropea y lo rompe y le da patadas, te está demostrando de que es un niño que no le gustó el regalo o que es un malcriado, pero no está siendo responsable con lo que se le ha dado. Hermanos, a todos nosotros se nos ha dado un regalo y un privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, ustedes que son el resultado de la entrega de un padre que entrega a su hijo para morir por ustedes, ustedes que son el resultado de ese hijo que es enterrado en la tierra por 3 días, ustedes son ese resultado, ustedes son esos pámpanos. Ahora, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo es quitado y es cortado. Jesús se refirió a una parábola, hermanos, ahí en Lucas capítulo 13, si quieres puedes buscarlo. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Qué se espera cuando un labrador planta un árbol? ¿Qué espera ese labrador? ¿Tú crees que un labrador pone un aguacatero para que le dé sombra? ¿Tú crees que un labrador, hablamos de un labrador, no de estos cultivadores modernitos, ¿verdad? De estos que ponen la semillita ahí para vacilar y para poner en Instagram, no. Hablamos de alguien que vive de eso. ¿Tú crees que un labrador, una persona que tiene tierra, cuando está sembrando una viña, cuando está sembrando una higuera, qué quiere que pase con esa higuera? ¿Qué quiere? Que cuando llegue el tiempo de dar fruto, él vaya a recoger higos. ¿Y qué tiene que haber en esa higuera? Higos. Tiene que haber higos. ¿Es una higuera? Ha sido plantada como una higuera, tiene que dar higos. Amén. Así que este hombre, este labrador, tiene una higuera, plantada una viña, vino a buscar fruto en ella y dice, y no halló fruto. Comenzó a buscar ahí por las hojas, comenzó a buscar por ahí, no había nada. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta viña, en esta higuera, perdón, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Yo llevo 3 años aquí viniendo a este árbol que yo he plantado, lo estamos regando todos los días, le estamos abonando todos los días, le cortamos las ramas que están secas, lo cuidamos y no produce. Córtalo. ¿Para qué va a inutilizar la tierra? Plantemos otra cosa, ¿verdad? Yo estoy convencido que cualquier persona que tiene viñas por aquí, si su viña le salió mala, la arranca, la tira y la quema. ¿Para qué quiero yo 20.000 metros cuadrados de viñas que no producen uvas? Él entonces respondió, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no la cortarás después. Esto es como la paciencia de Dios reflejada en nuestras vidas. Bueno, este arbolito ya lleva 3 años que debería de producir. No está produciendo, vamos a cortarlo. Y todavía la paciencia de Dios dice, bueno, vamos a dejarlo un año más. Y si en este año 2022 produce fruto, lo seguiremos. Si no produce fruto, lo cortamos. Hermanos, ¿cuántas iglesias están llenas de higueras y de viñas que no producen fruto? De pámpanos que están o que aparentemente están injertados en la viña,
que están injertados en la vid, que deben de producir algo, y pasan los años y nada producen. Nada dan. ¿Para qué sirve entonces ese pámpano? Hermanos, Dios quiere de cada uno de nosotros que produzcamos algo para el reino de Dios. Para eso nos salvó. Para eso entregó su vida, para eso vino a cada uno de nosotros y nos hizo llamar hijos de Dios, para producir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que no produces nada para Dios? Porque en ese versículo dice, todo pámpano que está absorbiendo la vida de Cristo, que está absorbiendo la vida de la iglesia, que está absorbiendo la vida del Espíritu Santo, que está absorbiendo la palabra de Dios, y que no se le ve ningún fruto, va a ser cortado. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que por un lado, la vid que es Cristo, el labrador que es el Padre, nosotros que somos los pámpanos tenemos dos opciones: o dar fruto, amén, o ser cortados. O ser cortados. Que en este año, hermanos, 2022, cada uno de nosotros podamos poner nuestra vida delante del Señor. Señor, ¿cuánto tiempo llevo yo escuchando tu palabra, asistiendo a los cultos, recibiendo la vida, recibiendo la bendición de Dios, recibiendo la palabra de Dios, y no estoy produciendo fruto? ¿Qué tengo que hacer para producir ese fruto? Mira lo que tienes que hacer. Todo aquel que lleva fruto, es decir, tú ves un pámpano que lleva fruto, que va creciendo, que saca algunas uvas, dice, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Todavía más fruto. Ahora, ¿cómo se limpian los pámpanos? Los pámpanos que dan fruto son limpiados por el labrador, es decir, que se le cortan algunas hojas y sarmientos innecesarios, ¿no? Le salen unas hojitas ahí que son innecesarias, que brotan por debajo de los frutos, para que los nutrientes sean recibidos por el fruto y no por esas hojas que no sirven para nada, a fin de que el fruto sea grande, bueno y delicioso, y no se desperdicie en otras cosas de menor importancia. Entonces, cuando el labrador viene y comienza a ver ese fruto en nosotros, Dios quiere comenzar a limpiarnos de otras cosas que todavía están pegadas en nosotros. Tú has venido al Señor, tú has comenzado a producir un fruto de arrepentimiento, a producir un fruto de salvación, a producir un fruto a lo mejor de evangelización, a producir un fruto en algún área de la iglesia. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Comenzar a coger ese fruto, comenzar a limpiar tu vida poquito a poco, ir quitando cosas innecesarias que todos tenemos en nuestras vidas. Dios quita esas cosas de las vidas de los creyentes, hermanos, para limpiarnos, para que llevemos fruto en abundancia. Incluso Él va a azotar nuestras vidas si es necesario para que quitemos esas cosas de nuestras vidas. Hay personas a las que Dios les dice, bueno, quita esto, no lo quitas, al final Dios te tiene que meter en un problema grave para que te des cuenta de que tenías que haberlo arrancado y quitado hacía tiempo. ¿Qué cosas Dios está diciéndote a tu vida y a la mía? Israel, quita esto. Israel, deshazte de esto. Israel, yo quiero limpiar esto de tu vida. Y nosotros, como los niños, ¿sabes? Cuando le está echando la bronca a alguien y y se dan media vuelta y se van. No queremos oír eso, no queremos saber nada de eso. No, hermanos, hemos sido injertados en la vid, estamos en la vid verdadera para producir fruto, para ser limpiados por el labrador todos los días de nuestra vida. No es que ya lo has alcanzado, no es que ya eres santo, no es que ya tienes un nivel de santidad, no. Tenemos que seguir siendo limpiados por el labrador. Amén. Amén. Para quitar lo que impide que produzcamos fruto en abundancia.
Así que el fruto que nosotros hemos dado hasta ahora es el resultado de la santidad que nosotros hemos vivido hasta ahora. ¿Tú quieres traer más fruto para Dios? Tienes que ser más santificado, tienes que ser más preparado por Dios, tienes que ser más quitado por Dios, limpiado por Dios, santificado por Dios para que puedas producir mucho más fruto. Jesús les dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que produce la santificación en nosotros? Es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista. Con guardar tu palabra. Santifícalos en tu verdad, dice Cristo, tu palabra es la verdad. Jesús dice de la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, la palabra de Dios es la que purifica nuestras vidas. No es nuestra experiencia espiritual, no es el bautismo del Espíritu Santo, no son los movimientos pentecostales, no es el mover de Dios o del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la palabra la que produce en nosotros la santificación. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la palabra, dice Pedro, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con entrañable de corazón puro, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Así que, hermanos, cada vez que nosotros recibimos la palabra de Dios, cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios santifica nuestras vidas y quita de nuestras vidas las cosas que no sirven para que podamos producir fruto. Así que, ¿dónde está nuestra santificación? En la palabra de Dios. Cuanto más aprendas de la palabra de Dios, cuanto más sepas de la palabra de Dios, pero cuanto más obedezcas a la palabra de Dios, mayor santidad hay en tu vida, mayor fruto va a producir tu vida. Si Dios te está hablando una y otra vez a través de su palabra, a través de las predicaciones, hay personas que te dicen, bueno, es que yo no puedo ir más a la iglesia porque estás todo el día predicando sobre el pecado. Hermanos, es que ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Es que ese es nuestro problema. El pecado. Es que no tenemos otro problema en nuestras vidas. El pecado es el problema de cada uno de los seres vivientes, de los hombres y de las mujeres. Ese es el problema. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? ¿Cómo podemos resolver esa situación en nuestras vidas? A través de la predicación de la palabra y de la obediencia a las Escrituras. Cuando una persona no produce fruto, hermanos, significa que no es obediente a la palabra de Dios. Tú ves personas que llevan 1 año en el Evangelio y crecen más que otras que llevan 10 años en el Evangelio. ¿Por qué se produce eso? Porque son personas que han decidido obedecer a la palabra de Dios, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que eso no es bueno para mi vida, si la palabra de Dios dice que eso no está bien para mi vida, lo arrancan de sus vidas y siguen hacia adelante. Hay otros que se excusan y que dicen, bueno, lo hacen todos. Bueno, es que no es tan importante. Bueno, es que alguna cosa tengo que tener. Bueno, es que no va a ser todo esto o todo lo otro. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña, ustedes quieren llevar fruto para Dios, tienen que ser limpios, tienen que ser purificados. ¿Cómo van a ser purificadas sus vidas? A través de la palabra de Dios, a través de la obediencia a las Escrituras. No es el hecho de oír la palabra. Tú puedes oír 100 sermones, tú puedes oír 1000 predicaciones, no te va a santificar.
es la obediencia a ese sermón, es la obediencia a esa palabra, es la obediencia a esa predicación lo que va a santificar tu vida. Amén. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Un pámpano, hermanos, tú lo quitas de la vid, no va a producir. No va a producir. Hay personas que creen que pueden producir por sí mismas las cosas. No, hermanos, necesitamos estar en la vid. Amén. Necesitamos estar en Cristo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, otra vez, vosotros los pámpanos, otra vez. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y puedes subrayar eso en tu Biblia, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, sin Cristo, nada de lo que hagamos se va a sustentar. Nada de lo que hagamos se va a sustentar. Todo lo que el hombre pueda levantar, todo lo que el hombre pueda hacer, todo lo que el hombre pueda llegar a alcanzar, si Cristo no está ahí, si no está arraigado en Cristo, si su raíz no es Cristo, tarde o temprano se va a desvanecer y se va a caer. No hay vida sin Cristo, no hay savia sin Cristo, no hay esa sangre, esa savia que viene desde las raíces, no hay para nosotros. Muchas veces pensamos, bueno, puedo separarme un poquito de Dios, bueno, puedo no tomarme las cosas de Dios tan en serio, puedo quizás tomar cierta distancia de la fe de mi esposa o de la fe de mi esposo, de mis hijos, puedo tomar cierta distancia, yo no soy tan fanático como ellos, déjame decirte, nada podrás hacer separado de Cristo. El pámpano, nosotros somos inútiles si no estamos arraigados en Cristo. Nosotros fuera del tronco, fuera de las raíces, hermanos, tarde o temprano morimos. Separados de Dios, nada podemos hacer. Podrá tardar 1 año, podrá tardar 5 años, podrá tardar 3 meses o podrá tardar 10 años, pero se muere, se muere. En parte entiendo, ¿verdad?, ese versículo de David en el Salmo 37, creo que es, 37-38, que dice, joven fui envejecido, no digo que envejecido, pero voy a cumplir 45 años y he visto contemporáneos míos de mi vida, cristianos y no cristianos, de todo tipo. Y te das cuenta, hermanos, que los que han obedecido la palabra de Dios han florecido, han florecido, han florecido, han florecido. Y aquellos que han desechado la palabra de Dios, aquellos que han desechado el consejo de Dios, aquellos que no han permanecido en Cristo, aquellos que ni tan siquiera se convirtieron, han muerto. No es que hayan muerto físicamente, pero sí han muerto espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. Porque, hermanos, no se puede ir contra la palabra de Dios. Jesús nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si esta iglesia, hermanos, se separa de la palabra de Dios, si esta iglesia se separa de la predicación de las Escrituras, si esta iglesia se separa de lo que está puesto a la obediencia a la palabra de Dios, es cuestión de tiempo de que cerremos las puertas. Porque no hay vida, hermanos. Jesús dijo, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. No pienses lo difícil que es, no pienses lo dificultoso que te es, no pienses el tiempo que tú le estás dedicando a la oración o al estudio de la palabra. Es tiempo más que bueno invertido en tu vida. Si hay algo en lo que tienes que gastar tiempo en tu vida, es en la oración y es en la búsqueda de la palabra de Dios, es en la búsqueda de lo que Dios tiene para tu vida a través de las Escrituras. Invierte tiempo en la palabra de Dios. Invierte tiempo en la oración,
Invierte tiempo en estar conectado con Dios, conectado con el Espíritu Santo. Invierte tiempo en estar cerca de la raíz y cerca de la vid para que no te seques. Amén. Para que no nos sequemos, hermanos. Nuestra vida eterna está en Él. Nuestro sustento hasta el final de nuestros días está en Él. Nuestro futuro está en Él. Está en Él, hermanos. La gente corre y corre. Hoy, estos 2 años han corrido detrás de la ciencia. Y todos a vacunarse. 1 vacuna, 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas. Y ahí siguen enredados. Del que se vacunó de 2 sigue cogiendo el Omicron, y cuando no es el Omicron, el Pluspron, y corriendo detrás de todas estas cosas, hermanos. ¿Cuándo aprenderemos a estar enraizados en la vid verdadera? ¿Cuándo aprenderemos, hermanos, como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, que separados de Él nada podemos hacer? Y esto no es nada lo que ha venido al mundo. Esto ha sido una pruebita pequeña de fe. Vienen cosas todavía mayores. Y los que no estén arraigados, fundamentados, metidos en esa raíz, en esa vid, van a ser secados. Porque están separados, y separados de Dios, lo único que puedes esperar es la muerte. Así que no corras detrás ni del dinero, ni de la ciencia. Si has de correr a algún lado, corre a la presencia de Dios. Amén. La solución a mis dilemas y a mis problemas siempre ha sido correr a la presencia de Dios. Siempre ha sido correr, hermanos, a la presencia de Dios. Cerrar mi puerta, llorar delante de Dios y decirle: Señor, yo no sé cómo se puede resolver esto, pero si hay alguien que puede resolver esto, eres tú. Tú eres la vid verdadera. Yo soy un pámpano. El pámpano es el final de todo, hermanos. El pámpano es ese pequeño brotecito de una rama. Ni somos raíz, ni somos vid, ni somos tronco, ni somos savia, ni somos nada. Jesús le quiere dejar claro a los apóstoles, a los discípulos que iban a llevar adelante la iglesia. Les estaba diciendo: permaneced en mi palabra. Si yo permanezco en vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros, como dice el versículo 7, es decir, si mi palabra ha calado en vosotros y sois obedientes a mi palabra, pedid lo que queráis y os será dado. Y os será dado. Amén. No puedes sacar este versículo del contexto en el que está, cuando a ti te están predicando sobre la prosperidad y te están gritando al oído: pide todo lo que quieras y te será hecho. No, ese es el contexto. El contexto del que está hablando en esto es del dar fruto para Dios. No está hablando de pedir las cosas que tú quieres, no está hablando de pedir los caprichos que tú quieres como niño malcriado, no te está pidiendo pedir las cosas que te vienen bien para tu cuerpo o que vienen bien para tu bienestar. Está hablando de dar fruto para Dios. Ese es el contexto en el que está metido este versículo. Cuando tú estás arraigado en la vid, cuando tú estás produciendo fruto para Dios, puedes pedir cualquier cosa y Dios la va a hacer. ¿Qué cosas son esas? Oras por un enfermo y Dios sana al enfermo. Oras por una persona deprimida y el espíritu de depresión sale en el nombre de Jesús. Hermanos, eso está en cada uno de los que estamos produciendo vida por la gracia de Dios. Ese poder del Espíritu Santo, ese poder de la palabra está en cada uno que es pámpano y que está arraigado todavía a ese tronco que es la vid verdadera. En ti está el poder para atar y desatar, en ti está el poder para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Tienes que creerlo. Amén. Tienes que creerlo este año. Tienes que creerlo. Tienes que decir: Señor, cuando yo esté preparando esa clase a los niños de la escuela dominical, cuando yo esté preparando ese programa de radio, Señor, tú tienes que hacer ese milagro.
Amén. Y si tú eres pámpano que está trayendo fruto, eso va a producir todavía mucho más fruto. Si permanecéis en mí, si mi palabra, si mis leyes, si la santidad que produce esa predicación, esa palabra en vosotros, permanece en vosotros, oh hermanos, pidan todo lo que necesiten y será hecho. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gracias Jesús. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Gloria a Dios, aleluya. Amén. El labrador no miente. La vid no miente, hermanos. La palabra de Dios no miente. Oh, si permaneciésemos en Él. Si sus palabras calasen en nosotros, produjesen santidad en nosotros. Y tú vas santificando tu vida según estás recibiendo esa palabra. Dios te habla tantas cosas que se hablan desde aquí arriba, hermanos. Y tú empiezas a recibir, empiezas a decir, sí, ese es mi problema, lo voy a quitar. Ese otro también es mi problema, lo voy a quitar. Y comienzas a limpiar tu vida. Vas a producir fruto muy abundante para Dios. Yo estaba orando al Señor, Señor, ¿cómo puedo? ¿Por qué no hay más fruto? Y Dios me dijo, porque no te santificas más. Tu santidad aquí ha producido ese fruto. Si tú te santificas aquí, produces fruto aquí. Si te santificas aquí, produces fruto aquí. Si te santificas aquí, produces fruto aquí. ¿Cuál fue el mayor fruto que se pudo ver sobre la historia? Cristo. 100% puro, 100% santo. Una semilla 100% pura, 100% santa, que produjo la vida eterna a millones y millones y millones de personas. Amén. Un corazón corrompido como el mío, santificado por la palabra, santificado por el Espíritu, ¿qué va a producir? Dependerá de la santificación de mi vida, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que yo he decidido este año, Señor, santifícame más, para que pueda producir más fruto. Amén. Voy a ser más obediente. Voy a obedecer más a tu palabra. Voy a hacer más caso a lo que tú me pidas. En todas las áreas, hermanos. Así que si este es el fruto que hemos dado con esta santificación, si subes 2 peldaños más, amén, más vamos a producir. ¿Qué es lo que quiere un labrador? Que se produzca fruto. ¿Qué viña cuida más un labrador? La que le da más fruto. Así que el que multiplicó aquellas minas, que dio 5, le dijo, te voy a dar 5 más. Y al que no produjo nada por esa mina, le dijo, dame la mina y te lo voy a quitar. Yo siempre pensé que eso era injusto. ¿Por qué le quita la mina? Sería mejor como el comunismo, minas para todos. No. Minas para el que produce. Amén. Minas para el que produce. Yo soy vendedor. Si yo tuviese vendedores a mi cargo y yo le diese, por ejemplo, le doy al vendedor del norte, le doy el norte. Al del sur le doy el sur. Y el del sur me produce 100 y el del norte me produce 2. ¿A quién le voy a dar más? ¿Al de 2 o al de 10? Le voy a dar a ese. Mira, ¿te puedes hacer cargo de la zona del norte? Porque que tengo en el norte no me sirve. ¿Amén? Porque tengo que producir. Tengo que ganar dinero. ¿Para qué murió Cristo, hermanos? Para que produzcamos. Para que produzcamos. La enseñanza comienza diciéndonos, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, nos está diciendo, yo he provisto de todo lo necesario para que ustedes crezcan y den fruto.
Si ustedes no dan fruto, no es problema del labrador y no es problema de la vid, porque la vid ya pagó el precio y el labrador ya pagó el precio de esa vid. Si la iglesia no produce, hermanos, ¿de quién es culpa? ¿Del Señor de la iglesia o de la iglesia? De nosotros, de la iglesia, hermanos. Así que dice, al que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado, porque no produce. Entonces Dios quiere hacer contigo milagros, Dios quiere usar tu vida, pero no produces, y aún el don pequeño que puedas tener, o el don que Dios te haya dado, Dios te lo quita, porque no estás produciendo. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado un labrador? Cuando el labrador invita a sus amigos, ¿verdad? Les voy a enseñar mi viña. Y ahí llegan 20 labradores. Ahí está el dueño, orgulloso de su viña. Esta viña me ha dado 10.000 litros de vino. Y todos los labradores, qué viña más buena tienes, qué buen labrador eres. Dime tu secreto. ¿A quién se glorifica? Al dueño. Al dueño. Oye, qué bodega más buena tienes. ¿Cómo conseguiste esa uva? ¿Cómo conseguiste sacar de esa tierra estéril y vana y vacía? ¿Cómo pudiste sacar fruto de eso? Yo tengo una viña ahí, no da nada. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu secreto? ¿Quién es glorificado? El labrador. ¿Para qué quiere Dios que llevemos fruto nosotros? Para que el Padre sea glorificado, hermanos. Para que el Padre sea glorificado. Aleluya. En esto, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. No, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. ¿Cuánto fruto hay que llevar? ¿Cuánto? Mucho. Y para dar mucho fruto, ¿qué hay que hacer? ¿Santificarse cuánto? Mucho. Mucho. El fruto no es cuestión de carisma. El fruto no es cuestión de dones naturales. El fruto es cuestión de la santificación de esa persona metida en las pruebas de la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios hasta el final. Amén. Todo lo que nosotros podamos hacer, todos nuestros resultados, todo lo que nosotros podamos dar, hermanos, solamente tiene un fin: glorificar al labrador. Glorificar al labrador. Para que todos digan qué viña más buenas tienes, qué pámpano más buenos tienes, qué es lo que haces, cuál es tu secreto. Yo no entiendo de vino, no me gusta el vino, pero los que entienden de vino, ¿no? Yo estaba tomando vino con una persona, hacía así, dice, ¿ves cómo sangra? Digo, no veo cómo sangra. ¿Ves la gota cómo cae? No, huélelo. Tú me das uno de Don Simón y me das un Don Pereñón, ya a lo mejor elijo el Don Simón. No tengo ni idea. Yo no sé de vinos, hermanos, pero tengo que producir vino, amén. Porque soy un pámpano. ¿Qué da el pámpano? ¿Coca-Cola? No te asustes, hay que producir vino. ¡Vino! Vino, no Coca-Cola ni Fanta. Vino es lo que produce la uva. Mosto. Amén. ¿Qué se pone en las bodas? Coca-Cola, no, se pone vino. El labrador quiere vino, hermanos. El labrador quiere fruto. El labrador quiere una iglesia en la matanza que produzca y produzca y produzca y produzca. Amén. Amén, aleluya. Santifiquémonos por la palabra. Dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, todos ustedes tienen dones. Si no, la palabra de Dios miente. De manera, teniendo diferentes dones, todos ustedes, según la gracia que nos es dada.
¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Cómo los reparte? Como Él quiere. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 2, el de servicio, en servir. 3, el que enseña en la enseñanza. 4, el que exhorta en la exhortación. 5, el que reparte con liberalidad. 6, el que preside con solicitud. 7, el que hace misericordia con alegría. 8, constantes en la oración. ¿Amén? Constantes en la oración. 9, compartiendo para las necesidades de los santos. Amén. Practicando la hospitalidad. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu don? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, misericordia, presidir, practicar, compartir. ¿Cuál es tu don? A trabajar. Amén. 2022. Hay que trabajar fuerte. Hay que dar fruto para Dios. Amén. El labrador viene, hermanos. Y el labrador revisa y mira los pámpanos. Y dice, este pámpano, no. Este lleva ya mucho tiempo aquí. Y a unas personas que Dios me ha dicho de algunos, déjalos. Mira que yo para dejar a una persona, yo soy pesado, Yo soy pesado. Y algunos Dios me dice, déjalos. Déjalos. Ya no gastes un minuto más. Déjale libre. Que camine. Que ande. Déjale. Hermanos, cuando Dios nos diga, imagínate que el labrador diga, déjalo, tíralo, córtalo. Ya no hay más que sacar de él. Oh, hermanos, qué triste, ¿verdad? Que Dios no diga nunca eso de nosotros. Y en este año 2022, Dios ponía esto en mi corazón, santifíquense más, para ver más fruto. Ustedes han dado un fruto. Unos por aquí, otros por allá. Y Dios quiere que llevéis más fruto. Santifíquense más en este año. Agarren la palabra de Dios. Agarren las predicaciones. Obedezcan. Amén. Y Dios va a producir mucho más de lo que ustedes se imaginan. Cierra tus ojos. Aleluya, Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias por esa vid que es Cristo, Señor. Gracias porque tú fuiste ese grano que cayó en tierra para morir, Señor. Para producir fruto, Jesús. En las marcas de esos clavos, oh Dios, en las marcas de esa corona de espinas, en ese costado abierto, Señor. En esa espalda, Señor, rasgada, oh Dios. Ahí está el grano muriendo, Señor. En ese sepulcro, Jesús, 3 días, enterrado en las profundidades de la tierra, Señor. ¿A qué vid vamos a ir, Señor? ¿A qué tronco nos vamos a agarrar, oh Dios? ¿Al tronco de la economía, al tronco de la ciencia, al tronco de la ideología, al tronco de la política? Oh Dios,
Arráiganos en ti en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Dile al Señor en tu corazón, díselo con palabras, dile, Señor, arráigame en ti, Jesús. Arráigame en ti, Señor. Ustedes han producido un fruto y se ha cosechado un vino, pero Dios dice, no es suficiente. No es suficiente, Iglesia de la Matanza. Santifíquense más. Y van a producir más vino este año. Más fruto este año. El secreto, hermanos, no está en nuestros dones. El secreto no está en nuestro carisma. El secreto no está en las redes sociales para crecer. Ahí no está el secreto. El secreto está en la profundidad, en la profundidad de la palabra de Dios que nos santifica, que nos purifica, que nos limpia, que nos lleva a la verdad. Ese es el secreto. Y eso requiere tiempo. Y eso requiere horas, eso requiere esfuerzo. Eso requiere desconectarse de otras cosas. Y de apartar tiempo para Dios. Y de apartar tiempo cada día para Dios. Esto no es una religión donde tú vienes un jueves, donde tú vienes un domingo y ya está. Esto es una vid que tiene que producir fruto. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y la vid está para producir fruto. Que el Señor no tenga que decir de ninguno de nosotros, arranca ese pámpano, tíralo, quémalo, no sirve para nada. Está gastando agua, está gastando tierra, está gastando nutrientes, está gastando tiempo del labrador. Padre, ponemos tu iglesia delante de ti en este año 2022, Padre. Tú vienes a buscar fruto, Señor, y tenemos que producir fruto, Padre. Porque tú has provisto de todo, Señor. No hay excusa. Tú has provisto, oh Dios, de la raíz, has provisto del tronco, has provisto de la savia, Señor, has provisto del sol, has provisto de la tierra, has provisto de los nutrientes, has provisto de las semillas, Señor. Que produzcamos en esta hora, Padre, fruto, Señor, abundante para la eternidad, Señor. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos decirte, Jesús, aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestro tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia en este año 2022, Señor. Y que este pastor se santifique más, Señor. Y más, oh Dios. Nunca es suficiente, Señor. Solo cuando lleguemos a tu presencia, Señor. Mientras tanto, Señor, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para producir, Señor. Mueve, Señor, las ramas. Mueve el olivo, Señor. Muévenos en este año, Padre, para producir vida, Señor, a los que se mueren a nuestro alrededor, Jesús. Permanece en nosotros, Señor. Permanece en nosotros, Padre. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias te damos, oh Dios. En tu nombre, Jesús.
Amén. Gracias. Amén, Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya, Jesús. Vamos a ponernos de pie y nos preparamos para tomar de la mesa del Señor en esta mañana.